¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, ferretería de la zona de Ramos, donde yo he comprado muchísimas unidades de la marca Blackjack. Estamos hablando año 2005. Bueno, por cuestiones de trabajo me veo acá, ya próximo a llegar al taller. Ahora ya me subo al auto y me voy. Así que nada, quería mostrarles para ilustrar un poco cuando cuento alguna anécdota del año 2005, 2006, 2007, en esa ferretería que viene ahí, prácticamente con la misma vidriera y le diría hasta las mismas herramientas. Yo he comprado muchísimas unidades de la marca Blackjack cuando Blackjack era respetable. Y bueno, nada, aparenta ser una distribuidora de la antigua marca Power o de la actual marca Power, no sé, o de la distribuidora Power, pero yo ahí he comprado un montón de llaves. De hecho, hay una tipo 142 que yo la muestro a veces y yo me he parado arriba de esa llave que usaba en mi condición física y no le ha hecho ni cosquillas, sumado al castigo que recibió durante tanto tiempo en el trabajo. Así que bueno, nada, ese juego de tubos de 3/4, no sé si se llegó a filmar, es el mismo que yo tengo en el cumplimiento de tareas cuando amerita. Y obviamente, por más que sea un genérico, llamémosle, al trabajar las medidas de 3/4 yo creo que tiene que tener un estándar de calidad bastante definido. Acá es donde he comprado las pincitas genéricas que me han enamorado varias veces. Bueno, nada, simplemente quería ilustrar con un videíto, dado que se dio la oportunidad, cuando les comento sobre dónde adquirí las herramientas de la marca Blackjack de antigua generación, porque aparentemente ahora dejan mucho que desear. Si bien he comprado algunas de la mano del distribuidor de Total, devenido en distribuidor de Jadever, devenido en distribuidor de varias marcas y también en genéricas. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos ahora cuando llego al taller.